pues ya las vi hace rato. Pues vamos a iniciar con nuestro tercer día de actividades. Ya tuvieron una conferencia virtual y pues en esta ocasión pues iniciamos con una conferencia presencial. Tenemos pues el placer de tener la presencia de una gran aliada del Centro Universitario para el Liderazgo de la Mujer y también de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Para ello pues me voy a permitir leer su semblanza para que todas ustedes sepan y tengan conocimiento de la ponente que vamos a tener en este día. Ella es Tania Eulalia Martínez Cruz, es una mujer ayuk, mije, de Tamazulapan, de Espíritu Santo, Oaxaca. Es una investigadora con un perfil multidisciplinario en ingeniería e irrigación por la Universidad Autónoma Chapingo en México. En el 2010 se convirtió en la primera becaria indígena del programa Fulbright en México para hacer estudios de posgrado en Estados Unidos, donde cursó una maestría en Ciencias e Ingeniería Agrícola y Biosistemas en la Universidad de Arizona. En el 2020 obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Actualmente es investigadora postdoctoral en Antropología, Desarrollo Internacional y Salud Pública en la Universidad de Greenwich en Reino Unido, donde desarrolla trabajos en relación con género, nutrición y sistemas agroalimentarios indígenas en la Amazonía peruana. Actualmente es miembro del grupo de expertos del Hub de Sistemas Agroalimentarios Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, del FAO. Tiene más de 14 años de experiencia en el campo de desarrollo e investigación agrícola y rural. Ha colaborado con instituciones y organizaciones como el Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y Trigo, Value for Whom, Overseas Development Institute y Global Landscape Forum del Center for International, durante los primeros años de su carrera 2006 al 2009. Trabajó en temas de ingeniería sanitaria y reuso de aguas residuales en la agricultura. Del 2009 a temas de ingeniería sanitaria y reuso del 2009 al 2010 se involucró en diferentes proyectos de tecnificación de riego en México. Del 2010 al 2012 colaboró en temas de seguridad energética y agua, modelación fisiológica para evaluar variedades de sorgo dulce adaptadas a condiciones de aridez y su potencial para producir bioetanol. Desde el 2012 ha colaborado con diferentes proyectos como investigadora social, antropóloga, retroalimentando procesos de intervención en agricultura y el mundo rural. Tiene amplia experiencia en tecnologías de la información para el desarrollo, procesos participativos para inclusión social, género, agricultura sustentable, acción climática, sistemas agroalimentarios indígenas, justicia social y descolonización del conocimiento. A la par de su trabajo como investigadora, promueve el rol del conocimiento indígena y/o tradicional para enfrentar retos globales y su valor como patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. Ha hablado de estos temas en diferentes foros, como el primer seminario de expertos de alto nivel en la FAO en Roma, Italia, en el 2018. El Global Landscape Forum en diferentes ediciones, como en el 2019 en Bonn, Alemania. La Semana de Acción Climática en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en 2019 y la edición digital en 2020. También colabora con diferentes organizaciones que promuevan el acceso a educación de niñas y grupos vulnerables, el rol de las mujeres en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tanto a nivel nacional como internacional. En el 2016 recibió el Premio Nacional de la Juventud como un reconocimiento a su trayectoria académica y su trabajo social. En el 2017 fue reconocida por la revista Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas de México. En el 2020 también ha sido incluida en el proyecto Mexicanas Chidas para Niñas Chidísimas, que es un libro con biografías de mujeres mexicanas y que busca la equidad de género, y en la actualidad sigue manteniendo vínculos con su pueblo natal y funge como secretaria de la Instancia Municipal de la Mujer durante el 2020. Cargo que le fue otorgado dentro del marco de usos y costumbres de su pueblo. Pues no les pido más que un fuerte aplauso para nuestra ponente, que en este día pues va a compartir todo lo que son su trayectoria y pues se aprovechen
pregunten, aprovechen que la tenemos aquí de manera presencial porque pues no, su agenda es muy ajustada y la verdad que nos da mucho gusto tenerla en este día. Pues no me queda más que pues dejarte el micrófono. Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Les tengo que decir primero que, bueno, ahorita me ven con mi traje tradicional, tiene que ver de alguna manera con una expresión política, ahorita les voy a explicar por qué. Me da mucho gusto que haya una audiencia de tantas mujeres estudiando carreras en la ciencia, matemáticas, ingeniería y tecnología, porque no es un campo fácil. En México, a nivel mundial, sufrimos diferentes procesos de discriminación, como pueblos indígenas y como mujeres es aún mayor, y todavía dentro de estas carreras significa un reto mayor. Bueno, como Miriam bien mencionó, tengo un perfil multidisciplinario. Yo empecé en algo técnico, me veía como investigador en un laboratorio por muchos años, pero luego me volví como amante de las historias de la gente y me cambié a ciencias sociales, que es lo que hago ahora. La historia que les voy a contar es un poco personal, pero también tiene que ver con muchos encuentros y desencuentros que seguramente ustedes han tenido a lo largo de sus vidas también. Entonces espero que encontremos puntos de convergencia e incluso donde no haya convergencia, que nos lleven a la reflexión. A mí me gusta trabajar mucho con niños porque siento que me veo reflejada muchísimas veces en ellos. Siempre que voy a un lugar, los niños son los mejores informantes para todo el trabajo que hago. En Guatemala, les cuento, estaba en el 2017 visitando una de estas áreas que fueron afectadas después de la erupción volcánica que hubo. No sé si se acuerdan o escucharon en las noticias. El Día del Niño coincidía, me parece, si no mal recuerdo, que era un mes de octubre, diferente a cómo lo celebramos en México, y a los niños les habían regalado papalotes. Dos historias me impresionaron de esa experiencia. La primera es que una niña era capaz, o fue capaz más rápido que yo de componer un papalote en menos de 2 minutos, una niña de 8 años, y una niña pequeña de 5 que decía, mi papalote ya no vuela. Una habilidad rapidísima de esta pequeña, y la primera pregunta que le hago a la niña de 8 años, vamos a ponerle María, es ¿qué vas a hacer cuando seas grande? María me dice, pues probablemente termine la primaria y de ahí me pondré a trabajar, porque hay que ayudar a la economía de la familia, que creo que es la historia que muchas de ustedes probablemente tuvieron que enfrentar y hacer decisiones complejas en un momento de su vida, o que muchas de nuestras madres o abuelas también tuvieron que enfrentar, ¿verdad? La niña de 5 años no quiso jugar con el resto del grupo, estaban jugando quemados, dividieron al grupo entre niños y niñas, ¿no? Empezamos a hacer esta separación de manera muy inconsciente desde que somos muy pequeños, o más bien dicho, incluso como profesionistas. Y yo le decía a la niña, Juana, vamos a llamarle, ¿por qué no quieres jugar con el resto? Porque los niños siempre ganan, me dijo Juana. Yo decía, pero ¿de dónde saca Juanita que los niños siempre ganan? Entonces yo platicando más con ella y viendo la dinámica en cómo jugaban, los niños mostraban una mayor agresividad al jugar que las niñas. Cuando digo agresividad no lo estoy diciendo en mal plan, simplemente no sé si alguna vez en la vida han sentido que quieren algo tanto, que trabajan y podría manifestarse como en que son agresivas, pero no es que vayas y golpees a alguien, es más como digamos, este amor y la pasión con la que dices, voy a hacer esto, ¿no? Los niños jugando quemados tenían esa actitud de yo voy a ganar. Y entonces dije, ¿qué hacemos con nuestros niños que desde una edad tan pequeña, una niña sabe que no va a poder ir a la universidad cuando podría ser una ingeniera en aeronáutica? Una niña siente que socialmente siempre va a perder en relación al resto, al género masculino. ¿En qué sociedad vivimos, verdad? Otra niña, después de que mi abuela muere en el 2016, yo me refugio en el trabajo de campo en una comunidad chatina en Oaxaca, y la niña me preguntaba, ¿cómo es que andas solita todo el tiempo? ¿No te da miedo? ¿Qué haces solita? Deberías de estar con tu mamá. Encima de todo me presta un oso de peluche para que yo no sienta soledad y duerma acompañada esa noche.
Y cuando conozco un poco más a la niña, me doy cuenta que vive con los abuelos y nunca ha conocido a la mamá, más allá de llamadas telefónicas, porque la mamá migró a Estados Unidos. Y el sueño de la niña, con la añoranza, cuando la mamá se va a buscar una mejor vida, es que ella va a migrar con ella cuando tenga la edad suficiente. ¿Qué aspiraciones tienen nuestros niños ante estos contextos sociales? Estando en mi propio pueblo, regresé a dar una plática con jóvenes recientemente y me dio gusto escuchar que algunas de las niñas me decían, yo quiero ser doctora, yo quiero ser ingeniera, porque creo que para hacer muchas cosas en la vida, parte de, sí necesitamos oportunidades y que haya condiciones, pero mucho de eso empieza con un sueño. Y creo que algo muy bonito de los niños a veces es esa habilidad que tenemos de soñar. Y si pienso en mi propia vida, creo que muchas de las cosas que me han llevado como a cumplir mis sueños de buena o mala manera ha sido esa capacidad de soñar, de que se puede hacer algo. Bueno, estas solamente son unas reflexiones. Cuando yo era niña, que era una niña lombricienta, que ven ahí del lado izquierdo, lo que recuerdo es que yo era súper traviesa. Me lastimaba mucho porque era muy curiosa, pero siempre pensaba que había más allá de las montañas. Siempre tenía una curiosidad inmensa por explorar qué había en ese mundo más allá. Esta exploración viene con muchas cosas. Normalmente cuando hablo con mujeres, hablo de violencia y no necesariamente por la idea de victimización, porque la violencia es algo que está muy inmerso en nuestras dinámicas de vida diarias. En mi familia, en muchos de nuestros pueblos, no solo los pueblos, también las ciudades, la violencia intrafamiliar es algo y una realidad con la que vivimos. La violencia de género es una realidad con la que vivimos. Para mí, aunque me encantaba mi pueblo, amaba sus tradiciones y me encantaban muchas cosas, también había muchas cuestiones de género que cuestionaba. Cuando tenía 6, 7 años ni siquiera sabía qué era eso de género. Simplemente yo decía, no estoy de acuerdo con muchos roles. Que creo que Eufrosina hace 3 días, cuando les platicaba, les decía algo similar, ¿no? Como que cuestionas, ¿por qué? ¿No puede haber algo diferente? Bueno, Tania de pequeña cuestionaba ya muchas de esas cosas y Tania soñaba en que podría recrear su mundo de una manera diferente. Entonces, mucho de lo que Tania siempre ha hecho es como pensar que las cosas pueden ser diferentes. Mi hermanita, a la que le llevo 14 años, imagínense, es una bebé, me decía que si cuando era niña, esa niña de las montañas, me imaginaba que mi vida sería como ha sido hasta ahora. La verdad es que no. Cualquiera pensaría que tienes un plan perfecto que va a ir de la A a la Z, pero pues te das cuenta que no, en realidad muchas veces tienes un montón de obstáculos, cambios. Les contaba, yo pensaba que me iba a quedar siendo ingeniera toda la vida, y mírenme, ahora trabajo más como antropóloga. Entonces, al final creo que también, aunque las cosas a veces no resulten como esperamos, mucho de la maravilla de la vida tiene que ver con cómo abrazamos aquello que viene, cómo hacemos de eso una oportunidad. Bueno, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántas de ustedes alguna vez se sintieron discriminadas, sintieron vergüenza o quisieron negar que venían de un pueblo indígena? Yo les voy a decir que yo sí lo hice. ¿Solamente ellas? ¿Alguien me quiere compartir por qué? ¿Qué le pasó? Y yo les cuento qué me pasó a mí. Ok, perfecto. No sé si tienen pañuelos aquí. Creo que sí. ¿Tiene otro micrófono? Ok. ¿Me dices tu nombre y de dónde vienes, porfa? Hola, yo soy Carmen y vengo del municipio de Coicoyán de las Flores, pegado a Guerrero de la Mixteca Baja. Ok. Yo muchas veces, como dice Eufrosina, se me cuatapleaba la lengua todavía, y muchos me discriminaban por eso, porque yo, empecé a hablar español hasta la secundaria.
Muy Y bien. toda mi primaria pues asistí a una escuela bilingüe donde los profesores nos obligaban a hablar español y, o sea, veían el mixteco como algo, o sea, sin futuro, pues no, nos veían sin futuro hablando mixteco y que pues era obligatorio hablar español. Entonces yo también sufrí por mi estatura. Lo digo sufrí porque pues muchas veces me afectó y yo tengo esa, no sé qué es, o la fortuna de tener amigos muy altos, este, y me dicen, oye, no vayas a pisar, decían pues, no, oye, no vayas a pisar a tu amiga, o regálale 1 centímetro, aunque sea, ¿no? Y entonces, ahorita ya no es mi complejo, digamos, pero sí tuve que trabajar mucho en eso. Muy bien, ¿me repites tu nombre, perdón? Carmen. Carmen, muchas gracias por compartir tu experiencia. Bueno, así como Carmen, cuando yo tenía 5 años, nos mudamos a la Ciudad de México con mis papás. El acento es muy pronunciado cuando estamos aprendiendo español y los niños de la primaria, además era el enano del grupo, tenía 5 años en primer año de primaria y era muy morena y no hablaba bien español, entonces me decían pinche india, ¿no? Perdón por el francés ahorita. Y entonces, lo clásico, ¿no? Te golpeaban, te aislaban, etc. Y yo en un momento dije, ¿y por qué quiero ser diferente? O sea, me han dicho, ¿cuál es el valor de ser diferente y cuál es el valor de ser indígena si eso me va a hacer a un lado toda la vida? Entonces, durante unos años, 2 años, no venimos a Oaxaca porque no nos alcanzaba para pagar el boleto de regreso. Y como que aproveché eso como excusa para decir, yo no quiero volver a hablar mije. ¿Para qué voy a volver a hablar mije si esto me hace diferente? Afortunadamente, mi abuela no hablaba español. Cuando regresamos en el 96, y muchas de mis tías no hablaban español. Entonces con ella me vi forzada a hablar mije. Además era sacerdotisa o lectora del maíz, que además me daba una conexión diferente con la identidad. Y con ella crecí de los 9 a los 14 años, que terminé la primaria y la secundaria en Tamazulapa. No piensas en este tipo de cosas, o en ese momento no las pensaba hasta mucho tiempo después, porque no crean que esa reflexión me llegó así como, ay, qué bonito que mi abuela es sacerdotisa, y qué bonito que mi abuela no hablaba español. Eso me pasó mucho tiempo después, pero así nos pasa en la vida, aprendemos cómo vamos avanzando. O cuántas de ustedes de repente, si ya no viven con mamá, de repente extrañan los guisados de mamá, ¿verdad? Así como que decimos, ah, y me quejaba de que comía lo mismo todos los días, ¿no? Y de repente es, ahora sí extraño esto. Cuando yo me mudo a Chapingo, como les contaba, para mí era un poco más como esta onda de reconstruir quién era Tania en un mundo más tranquilo, lejos de violencia, pero también buscando ese sueño de educación. Algo que les tengo que agradecer a mis papás es que ellos en su generación también fueron pioneros o les costó mucho trabajo ir a la escuela. Entonces, de alguna manera, con todo lo que los padres y como seres humanos siempre tenemos de contradicciones, siempre hay algo positivo también, ¿no? Y lo positivo de mis papás fue que ellos me enseñaron que la educación era un medio para transformar mi mundo. Y me dediqué a abrazar eso, y eso ha sido hasta el día de hoy. Entonces, Chapingo se vuelve como, ay, chapinguera soy, de pura casualidad. Colega. Chapingo se vuelve un paraíso para mí, a los mejores amigos que conocí, a los hermanos, decimos, porque Chapingo se vuelve nuestra madre, se vuelve un parteaguas y me cambia totalmente la vida, ¿no? Es una forma de repensar, de rehacer, y a Tania de alguna manera, ¿no? Sin los temores, como debatiendo estos estereotipos de género. Además me metí en una carrera, irrigación, porque quería ser ingeniera sanitaria, nada más que en Chapingo hay un chiste local para los que estudiamos riego, es una carrera que surge cuando no había infraestructura hidroagrícola en el país, entonces nos dan muchas materias de construcción y nos dicen los ingenieros civiles frustrados, porque muchos que querían ser ingenieros civiles terminan en esa carrera, ¿no? Entonces mi plan era perfecto a esa edad, decía voy a terminar la licenciatura en irrigación y voy a hacer una maestría en ingeniería sanitaria, ahora sí con los ingenieros civiles. Parte del por qué quería estudiar esto
Telmo está allá atrás y es un amigo un poco más pequeño que yo, pero creo que no me dejará mentir, que si pensamos hace 20 años atrás o 25, muchos de nuestros pueblos no tenían infraestructura sanitaria, agua potable ni drenaje. ¿No? Y todavía me acuerdo cuando llegó la primera pileta cerca de la casa de mis papás, porque teníamos que ir al manantial, no sé, probablemente muchas de ustedes todavía tienen que ir al manantial, a lavar la ropa, a traer agua. Entonces yo decía, yo quiero contribuir a eso. Mi experiencia en la ciudad es que eso podía hacerse. Entonces yo quería contribuir a hacer eso. Pero luego, cuando empiezo a trabajar en el sector agrícola, en riego, en proyectos de tecnificación, y me doy cuenta que había un problema en cuanto a diseño de política pública. Sí, la tecnología, la infraestructura es necesaria, pero cuando analizaba ya en términos de cuestiones de política, ¿quién la diseña? ¿Bajo qué lógica? ¿Bajo qué realidades? Y para este caso, en tecnificación de riego, me daba cuenta que la mayoría de los apoyos estaban concentrados en manos de unos cuantos. Y yo decía, bueno, ¿que no se pueden hacer obras de captación para zonas donde no hay agua? Y entonces pensaba que si queríamos o si quería de alguna manera tener una voz en este tipo de proyectos o políticas donde se implementan cosas, pues en México tienes algunas soluciones que son, o naces dentro de una familia política o haces una carrera política, y yo dije, bueno, pues no, mi familia no está en la política, tampoco es rica. Y dije, bueno, voy a meterme a la ciencia. Se supone que se dice que la ciencia retroalimenta a la política pública. Entonces ese fue el camino que elegí. Y decido, cuando gano la beca para hacer la maestría en Estados Unidos, me iba a estudiar ingeniería sanitaria, y ya en el camino les dije a los de Fulbright, quiero regresar a agricultura, quiero enfocarme a agricultura, y es como me voy a Estados Unidos con esta beca. No sé cuántos de ustedes la han escuchado, pero es de las becas que más aprecio y estimo, porque me abrió todo un horizonte diferente y completo. Es la beca que más trabajo me ha costado conseguir. Si ven el discurso del Premio Nacional de la Juventud, menciono algo muy breve sobre ella, que es que me gasté mis últimos pesos literal para poder postular esa beca, ¿no? Ahora no sé, hacen como convocatorias más regionales, pero yo me acuerdo mucho cuando llegué a mi entrevista, me habían rechazado inicialmente porque me tocó la primera huelga que nunca me había tocado en Chapingo, durante todo el tiempo que estuve como estudiante, me tocó una influenza y no pude sacar mis papeles a tiempo. Entonces me sacaron del proceso por no meter mis papeles a tiempo y porque uno de mis exámenes se retrasó. Afortunadamente, cuando les decía de este coraje y esta pasión cuando a veces quieres algo, yo me acuerdo que escribí una carta a la comisión a sugerencia de la recepcionista. Le dije, hay un examen que se llama GRE cuando vas a postular a Estados Unidos a una maestría o un doctorado. Y en ese tiempo podías ver los resultados en la pantalla cuando hacías el examen, pero tardaban mínimo 2 o 3 semanas para llegar a tu casa. Yo no pude mostrar que había pasado ese examen y me sacaron del proceso. La recepcionista de la comisión me recomendó que escribiera una carta explicando mi situación. De manera muy simple, estaba yo muy enojada porque había renunciado a mi trabajo, ya no tenía beca, estaba viviendo de ahorros y los exámenes no eran baratos. En ese tiempo eran como $170. Imagínate que cuando no tienes dinero y vas a pagar un examen, una, lo tienes que pasar si vas a gastar tanto dinero, y dos, pues esperas por lo menos tener un pase, una entrevista, ¿no? Y una persona leyó mi carta y me dijo, lo siento mucho, intenta el siguiente año. Y otra persona más me dijo, leí tu carta y creo que mereces una oportunidad. Dime si ya tienes el comprobante y vienes a la entrevista. No tenía el comprobante, llegó un día antes de mi entrevista. Lo último que tenía cuando llegó a esa entrevista para la beca era nervios. Tenía tanta emoción de estar ahí. Me acuerdo que una de las preguntas que me hace el director del programa es, ¿estás nerviosa? ¿No? Me dije, no, porque ya es ganancia estar aquí.
Me siento muy contenta de estar aquí. Y cuando me empieza a hacer como una entrevista personal sobre historia de vida, lo primero que le digo al director es que Tania, a pesar de toda esta historia que te estoy contando, también viene de muchos privilegios. Al menos Tania no tenía que trabajar y estudiar. Sí trabajaba y estudiaba porque necesitaba el dinero de manera complementaria, pero no es que tuviera que pagar para la alimentación, para la renta, trabajar para pagar todo eso, ¿no? Entonces, con ellos platicábamos y decíamos, muchas veces no es una cuestión de talentos, es una cuestión de oportunidades. Entonces, este programa empieza a ser programas ya más regionales y en ese momento habían abierto al siguiente año un programa para estudiantes indígenas. ¿Por qué? Porque muchas veces les estoy contando lo que costaba invertir dinero en un examen, etcétera. Entonces, cuando les hablo de esa pasión, no siempre va a funcionar, pero creo que muchas veces esa pasión y ese amor y esa entrega a lo que hacemos nos pueden abrir muchas puertas. No sé cuántas veces les ha pasado que quieren algo y a veces se frustran, ¿no? No funciona. Y bueno, uno tiene que encontrar otra alternativa. Pero esta beca la quiero mucho, una por eso, y porque después se volvió una carta de presentación para mí en muchos lados. Tania era además una ex becaria Fulbright que tiene un montón de premios Nobel a nivel mundial. Son becas de liderazgo y sí, me cambia la vida definitivamente y empiezo en mi etapa de quiero ser agrónoma. Sí cultivaba de niña con los abuelos, pero no porque tuviera que cultivar, porque Tania tenía que comer de la milpa. Cultivaba porque Tania era curiosa y quería ir a la milpa, ¿no? ¿Cuántas de ustedes sí de niñas tenían que ir al campo con los papás? Porque si no, no comían. ¿Pueden levantar la mano? Varias de ustedes, ¿no? O la mayoría. Bueno, entonces Tania se mete a hacer un experimento a campo como para decir, bueno, si vas a hablar de agricultura, ten la responsabilidad de cuidar un cultivo de manera completa, desde que metes la semilla, preparas el terreno, hasta que cosechas. No era lo que iba a comer, pero sí dependía mi grado de maestría de esos experimentos, ¿no? Entonces, imagínense, si me fallaba, no hubiera sido maestra en ciencias. Aunque dicen unos que puedes publicar cómo no hacerlo si no salen las cosas. De ahí me regresé a México, porque seguía muy intrigada con toda la parte social. Tuve la oportunidad de ir a Camboya como parte de la maestría y creo que muchas veces no pensamos en nuestros mundos porque tenemos o creemos que las realidades son tan normales hasta que ves las realidades en las que vives en otros países, en otros espacios. Esto fue un poco de lo que me pasó en Camboya. Inicialmente me habían ofrecido quedarme a hacer el doctorado en Arizona, pero yo sentía que me faltaba algo todavía, ¿no? Sentía que la tecnología por sí sola no era la única solución para todo lo que yo quería o aspiraba a hacer. Después de Camboya digo, no, voy a tomar un receso, necesito repensar. No sé cuántas de ustedes tienen una obsesión con el tiempo. Yo tenía una obsesión con el tiempo cuando era chavita, que decía, es que tienes que terminar esto antes de tal edad o en tanto tiempo, pero ya. Y después aprendí que vale la pena aprender a respirar y tomarse las cosas con más calma, porque también la vida se trata de eso, ¿no? Disfrutar los viajes. Entonces me detengo, me regreso a México, entro a trabajar a un proyecto que buscaba incrementar o contribuir a la soberanía alimentaria de México. Entonces, la solución era, por eso les decía lo de las realidades, estábamos en Chiapas, en la montaña, y yo venía con un grupo de investigadores, y me pregunta uno de ellos, oye Tania, pero si queremos incrementar el maíz, porque incrementar maíz es sinónimo de seguridad alimentaria en México, ¿por qué estos campesinos siembran a cada metro sus maíces? ¿Qué les pasa? ¿Alguien sabe o me puede decir por qué? Ok. Espérame. Bueno, es que no solo dependen del maíz, sino que también siembran frijol, calabaza. Dentro de ello también se encuentran quelites, una diversidad de cultivos
que no nada más salen en una temporada, ¿no? Sino van variando y pues todo ello. Sí, efectivamente. Pero imagínense a un alemán entendiendo eso cuando ellos crecen el maíz en monocultivo, solo maíz, y se lo dan a las vacas, ¿no? Nosotros necesitamos, como bien dijo la compañera, ¿cómo te llamas? Liz, más que eso. Y entonces sigo cuestionando, ¿por qué tenemos esta obsesión tan grande con la tecnología y que hay soluciones universales para todo? No hay soluciones universales, necesitamos entender los contextos. Entonces ahí Tania dice, bueno, me voy a ir a estudiar un doctorado en ciencias sociales. Y así es como empieza mi viaje hacia Holanda, ¿no? Además, en este otro proyecto que estaba trabajando, hablábamos de las tecnologías de la información, como la información te empodera. La idea es que estábamos diseñando un sistema de información en teléfonos móviles y que conforme recibieras información, tú podías tomar mejores decisiones. Pero el cuestionamiento, ¿se imaginan cuáles eran nuestros retos? Porque decíamos que íbamos a cubrir a todo México, a todos los campesinos. ¿Quién me quiere decir como por qué éramos medio ingenuos? Les estoy diciendo teléfonos móviles, les voy a dar información, vas a saber cuándo regar, qué comprar, dónde vender, etcétera. Bueno, uno de los detalles que hemos visto es la parte de la regionalización, que en cada parte son diferentes, las necesidades y las cosas que tienen son diferentes. Así que cada proyecto debería de estar enfocado en una sola parte porque ellos tienen cosas que otros no tienen y tienen necesidades que otros no necesitan. Sí, parte, bueno, sí, es como la respuesta general, pero era uno, preguntemos cuál es el nivel de alfabetización en México, alfabetización digital. ¿Todos los pueblos tienen señal? No, ¿verdad? Entonces, nuevamente volví a decir, qué ingenua es Tania. Sí, creo que se necesita ir a estudiar algo más social para entender más cosas, ¿no? Entonces, me voy a Holanda con una beca del PROVEPI, que es el posgrado para pueblos indígenas de México, que todavía existe, que es financiado por CONACYT, que creo que también les cofinancia este evento el día de hoy. Como muchas veces no nada más se trata cuando queremos estudiar en el extranjero, y creo que incluso en México creo que si vas a un sistema público, pues no te cobran la colegiatura, si vas a un privado, te cobran la colegiatura, pero además se trata también de quién te financia lo que quieres estudiar, porque no nada más es que te registres y ya, voy a tener un doctorado, no, es qué tema quieres estudiar y quién va a financiar lo que quieres estudiar. Entonces, yo me pongo a hacer como varias alianzas, consigo una beca complemento de la SEP que me financió 3 años también, y con el CIMIT, ya no lo mencioné aquí, pero el CIMIT financió también 1 año de mi doctorado, porque sí, me tardé mucho tiempo haciendo el doctorado, y son caros. Entonces, al final, ¿qué termina siendo Tania? Una ingeniera, antropóloga, y las raíces, como este entendimiento del mundo en el que crecí, siempre lo llevo también conmigo, porque me permite también entender y proponer o trabajar más con diferentes actores. Trabajo mucho con tecnólogos, trabajo también con gente que hace política pública y lo que hago mucho es como ser una interlocutora, dialogando con campesinos y más allá como de proponer soluciones, es más escuchar y tratar de llegar como a un lenguaje común y a un entendimiento, ¿no? Está divertido además. Entonces, en mi mundo ideal, siempre digo que podemos mezclar, porque eso no significa que sea anticiencia y tecnología. Podemos mezclar el conocimiento que llamamos moderno, el conocimiento que llamamos tradicional, respetando siempre las aspiraciones y lógicas de vida, que es bien importante y que muchas veces como tecnólogos luego no entendemos, y podemos llegar a estos sistemas híbridos, que esperaría que ustedes, siendo tecnólogas, también pudieran hacer una mejor labor con todo el, digamos, background o la historia personal de vida y profesional que tienen.
Y bueno, también me ha tocado mucho como crear espacios y caminos desde esa pequeñita que luego trabajaba en el campo con sorgo, trabajando con más mujeres en ciencia y la tecnología. Eso es un viaje a China. No crean que soy rica, todo lo consigo financiado, postulando a cosas. No sé si conocen a esta mujer. ¿Sí? ¿No la ubican? ¿Alguien lo ubica? Es una corredora, exacto. Ella también, ¿no? Como que hay mujeres en diferentes espacios, no solo en la ciencia y la tecnología, también buscando y abriendo caminos para otras. Con el maestro Toledo, en la Semana de la Acción Climática en las Naciones Unidas, que nunca me imaginé que iba a poder participar en algo así, por ejemplo, la defensa doctoral, en el discurso del Premio Nacional de la Juventud, en la Embajada Alemana hablando sobre maíz nativo, en una entrevista para una televisora alemana en Berlín, y esto es de la revista Forbes. Como yo, como ustedes, habemos un montón, y estamos abriendo caminos, como otras mujeres abrieron caminos para nosotras. Eso ténganlo muy presente. Y sí, siempre regresas a donde está tu ombliguito. Ese es el día que me toca recibir el bastón. Sí me considero feminista en el sentido de que voy a abogar siempre como a la no violencia de género o a la violencia en general. Y mi mamá, mis hermanas, mi abuela ya no vive, son ese motorcito que siempre me mantiene moviéndome. E incluso mi papá. Con mi papá tenemos una relación muy buena, como que nos hemos aprendido a entender en el tiempo y con el tiempo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues menos del 30% de las investigadoras a nivel mundial en carreras STEM son mujeres. ¿Qué influye? Es lo mismo ser una mujer blanca, morena, afromexicana, ¿o no? Claro que influye. Los grupos minoritarios tienen menos acceso. Migrante, además, ahora con todas las crisis migratorias que estamos enfrentando. Y por eso es bueno que hablemos como de interseccionalidades. Las fotos que les presenté antes no nada más fue como para decir, eres una mujer y ya, no. Tenemos que jugar en colectivo, en equipo, si queremos llegar más lejos, ¿no? Siempre digo que cuando me fui de casa, tenía 14 años, ya tengo un montón de años más, pero a mí me hicieron la diferencia los amigos y toda la gente que conocí en el camino. Sin ellos, Tania no estaría aquí. Y quiero que sea una reflexión que se lleven también. Si conocieran a la Tania del 2001, Tania era muy introvertida, le daba pena hablar. Mis primos se hacen, digamos, se burlan de mí porque dicen que cada que llegaban salía a saludar porque me obligaba a mi mamá y de ahí me iba a encerrar, porque me daba tanto pavor la interacción social que no pensarían que eso me pasaba, ¿verdad? Bueno, hay muchos ejemplos, no solo en ciencia y tecnología, de mujeres oaxaqueñas, de personajes de los pueblos indígenas que han trascendido. Tenemos a Irma Pineda, María Reina, paisana de Telmo, quien admiro mucho, Nadia, la escritora. Tenemos aquí se me olvida el nombre de este joven, pero es un doctorante de arqueología en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, es un mixteco. Juan Carlos, un señor de la edad de mis papás, que conocí cuando tenía 5 años y que se convierte en el primer doctorante en la Universidad de Leiden, estudiando el calendario agrícola MIG. ¿Por qué es relevante esto? Porque él dice que le fue más fácil hacer un doctorado fuera de México que en México, porque en México la academia es muy racista, la investigación también es muy racista y son cosas a las que él se enfrentó. Está Ricardo Pablo, que también sé que es un amigo del instituto, de la universidad, perdón, y también es uno de los chavos que más admiro, porque son este tipo de ejemplos que nos enseñan que podemos construir. No va a ser fácil. Lo que no quiero que piensen es que solo se trata de soñar. Por supuesto que no, porque también tengo un problema con esa retórica de sueña en grande y serás grande. Sí, pero también hay muchas cosas contextuales que pueden prevenir. Y siendo mujeres nos detienen aún más. Y ustedes, sería preguntarles, ¿están listas para el reto?
Cuando terminamos el doctorado en los Países Bajos nos piden escribir como unas proposiciones o cosas que aprendimos en el doctorado. A mí se me ocurrió esta, porque a mí me gusta estar en el mundo de los tecnólogos, en el mundo de los antropólogos, en el mundo de la gente que hace política pública, en el mundo de la gente que está con organizaciones, eso que le llaman grassroots, movimientos campesinos principalmente. También me gusta estar participando a mi manera con mi pueblo, pero siempre digo que es como tener un montón de novios a la vez, porque quieres quedar bien con todos y no siempre puedes quedar bien con todos. Y eso es algo que van a tener que ir aprendiendo también en su quehacer. Cuando sueñan, aspiran y son idealistas, hay mucha decepción también de por medio. En este campo, a mí me ha pasado, hoy decidí venir en mi traje, porque mucho de lo que me ha pasado es que tengo que estar defendiendo las múltiples identidades de Tania en muchos espacios. En el mismo sistema holandés me acusaron como de haber pasado el doctorado por ser una minoría, o que me dieron una beca simplemente porque es una minoría, y tu capacidad siempre queda en tela de juicio muchas veces. Si en tu pueblo no participas de manera activa, ¿y de dónde está todo lo que pregonas? Y si en casa haces las cosas de manera diferente, qué irrespetuosa, y tus valores, ¿no? Muchas veces nos va a tocar ser insolentes de alguna manera, muchas veces nos va a tocar responder a estas críticas, pero no se desanimen, porque somos un montón las insolentes que estamos aquí y que vamos a seguir construyendo espacios. Y bueno, este es del libro que ya viene pronto. Y pues ya, esto es todo. Si tienen preguntas, aquí estoy. Y me tienen que hablar de Tania a seca, sin doctora y sin el usted, porfa. Gracias, Tania. No sé si alguien tiene una pregunta. A ver, aquí. ¿Tu nombre? Hola, soy Adriana y bueno, creo que muchas comunidades de Oaxaca todavía se rigen por el sistema de usos y costumbres. Yo le quería preguntar cómo considera usted que esto influye en la inclusión de las mujeres indígenas a la educación y a la vida cotidiana. Uy, es una pregunta muy compleja y creo que la respuesta también va a variar de un pueblo a otro, ¿no? Por ejemplo, si ahora pienso en mi propia comunidad, creo que veo más mujeres haciendo carreras también en STEM. De hecho, mi pueblo tiene una fama de, por alguna razón, como que la mayoría de la gente prefiere las carreras STEM. No he entendido por qué, a diferencia de otros pueblos. Pero creo que varía mucho de un lugar a otro. Lo que sí creo es que, por eso les mostraba esta foto, y ya ven, se me olvida todo, ya la edad. Es que muchas veces nos toca también ser como esos ejemplos, y esos ejemplos para otras generaciones y para nuestra propia gente. Dicen que Roma no se construyó en un día o una noche, como es el dicho. Mucho de eso también pasa en nuestras comunidades. Platicaba con otras amigas mijes, otras compañeras mijes, y ellas mismas me decían con mucha alegría cuando alguien llega y les dice, oye, es que sé que estás estudiando en la UNAM, o sé que estás estudiando en el Tecnológico, ¿me puedes auxiliar o decirme cómo lo hiciste? Sí creo que los usos y costumbres tienen una influencia, pero creo que es también muy complejo decir hasta qué grado influencia y en qué, porque varía mucho de pueblo en pueblo también. Sí, perdón que no te pueda dar una respuesta más concreta. Sí afecta, pero varía mucho de un pueblo a otro, pero sí creo que nosotras podemos tener un efecto en nuestras comunidades. ¿Alguien más? ¿Tenga alguna pregunta o duda? Yo con referente a que hablaba que estaba en Países Bajos, ¿cómo es la perspectiva ahora, ¿no? De el tiempo en que estuvo en Países Bajos en cuanto al tema agronómico a comparación de México actual? ¿Me preguntas mi perspectiva? Holanda es interesante
Y la universidad en la que estuve, digamos, el sistema me gustó mucho, pero también tenía muchas críticas. Creo que en el espacio en donde mayoritariamente atacada y juzgada fue precisamente en el sistema holandés, ¿no? Como que había muy poco espacio, porque ellos también son pioneros en agricultura, pero ellos hablan de otro nivel tecnológico, ¿no? Son un país muy pequeño, viven de invernaderos y de las exportaciones, no, de las sí, importaciones que tienen de otros países. Y normalmente al conocimiento indígena, que es con el que trabajo, que sucede mucho en la ciencia y en la tecnología, pues lo vemos más como, suena muy, digamos, reducida la analogía que voy a utilizar, pero muchas veces como, ay, esto bonito que tendría que estar en museos, ¿no? Pero no necesariamente como una solución real o alterna. Con todas las crisis que estamos viviendo, la climática principalmente, también con lo del COVID, entonces sí estamos pensando como en soluciones o estamos yendo de regreso a lo orgánico, que pues nuestros campesinos no le llaman orgánico, esa es una categoría que se inventa la gente en ciencia, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, simplemente que, digamos, este tipo de etiquetas se ganan en otros espacios. Estamos pensando en soberanía alimentaria, ya no seguridad alimentaria, en consumamos, produzcamos de manera local, busquemos la autosuficiencia. Creo que sí puede haber espacio para convergencia, pero los términos no son necesariamente iguales y las razones no son necesariamente las mismas. Pero es mucho de lo que nos toca hacer, dependiendo del campo donde estén, si como su idea idealista, como la mía, es como tratar de conectar mundos, muchas veces es como tratar de empatar estos conceptos y estas ideologías. Sí creo que hay espacio en otros lugares, pero todavía estoy explorando cómo es en el sistema inglés, no te puedo responder del todo. En México, bueno, ya tenemos en la agenda nacional que parece que hay una apertura mayor a los conocimientos tradicionales o a la agricultura campesina también. ¿Alguien tiene otra duda, pregunta? Me pueden preguntar de todo, desde las becas, todo lo que quieran. No tiene que ser Aprovechen, en ¿no? agricultura ni nada más eso. Y aprovechando porque hay varias de agricultura también aquí, de diferentes instituciones, también aprovechen. Bueno, el concepto de economía ecológica y solidaria están entrelazadas para lograr un desarrollo sostenible. Sí, no sé, ¿quieres que abunde más en el tema o buscabas un sí? Sí, es que vuelvo al punto cuando hablamos de economía ecológica y el concepto de ecología, ¿no? No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el trueque, que la abuela te cambiaba, yo me acuerdo mucho de mi abuela, que cambiaba los chiles habaneros, bueno, no, manzanos que crecían en la parte de atrás de su casa, o los aguacates por el ocote para encender el fuego. Ese es un ejemplo de alguna manera de economía solidaria, ¿no? Y la milpa, si cultivaba milpa, pues es un tipo de práctica ecológica, agroecológica. Sí creo que están entrelazados. Lo que sí creo también es que, pues, les decía, ¿no? Si queremos como, por ejemplo, ahorita tenemos certificaciones que pagan más con esa agricultura orgánica, comercio justo. Si las reglas del juego son, y no estoy diciendo que soy procapitalista, pero son las reglas del juego y tampoco podemos ser tan ingenuos en decir somos anti, aunque respeto a los que son anti, es que tenemos que aprender también a jugar con eso, ¿no? Como maromeros. Si eso es lo que está, ya, hay que implementarlo y utilizarlo. Si beneficia a nuestra gente, a nuestra agenda, lo que queremos, hay que utilizarlo también. Sí, sí puede ir de la mano. Ahí atrás hay dos personas. ¿Ah? ¿Alguien? Quisiera preguntar algo. Muchas gracias. No pude llegar a tiempo por los compromisos que tenía, pero la rectora Nidia me compartió pues algo de tu currículum y admirable lo que has hecho, ¿no? Leí que tienes mucho
conocimiento sobre la comunalidad. Nosotros venimos de la ciudad de Campeche, el municipio de Calakmul, en donde de verdad ha sido una situación un poco compleja, y desde la universidad andamos buscando cómo adoptar, por eso la visita de una servidora aquí, andamos buscando cómo adoptar sus usos y costumbres, obviamente adaptarlos a nuestra región, pero no existe el concepto comunalidad ahí, o sea, tenemos muchas mezclas de culturas donde todos hacen diferentes acciones y donde nos hemos caracterizado como un municipio con vocación de turismo, aunque somos un municipio que tiene vocación forestal y que deberíamos de ser un municipio que nos dedicáramos al desarrollo sostenible de la región. Me gustaría escuchar tu opinión sobre, por ejemplo, nosotros que estamos en esa condición, ¿qué nos aconsejas para que podamos pues alcanzar ese nivel que ustedes tienen, la verdad, de organización, que para mí es admirable? Uy, esa es una pregunta bien interesante. No soy una experta en comunalidad, en todo caso creo que Telmo, que viene conmigo, es más experto que yo. Pero ahorita le puedes preguntar a él más cosas específicas de comunalidad. Pero pensemos más como en lo colectivo, porque comunalidad creo que es un concepto bastante amplio y complejo, pero pensemos como en lo colectivo. Creo que hay como experiencias en diferentes partes de México en cuestiones colectivas. Te voy a hablar desde el riego, que es lo que conozco, ¿no? En cuestiones de riego, cuando estábamos implementando proyectos en agricultura, veíamos que había más posibilidades de trabajar en el Bajío, porque ya tenían de alguna manera algo en común. Lo que les unía era el manejo del agua, porque tenían que organizarse para cuándo abrir los canales, a quién le tocaba regar tal día, etc. Creo que lo que tendrían que pensar es qué es eso común que los atrae y que los puede hacer trabajar de manera colectiva. En Campeche creo que hay muchos movimientos ambientalistas además, ¿no? Porque tienen una biodiversidad bastante rica, creo que podrían apelar a eso, como a la conservación de sus recursos. Empieza con los jóvenes somos los que estamos, por ejemplo, liderando ahora toda la cuestión climática a nivel mundial, limpiar espacios en común. La pandemia también nos está enseñando que sobrevivimos mejor de manera colectiva que de manera individual, ¿no? Y no sé cómo les haya ido en Campeche con las cuarentenas, pero en Oaxaca, pues las cuarentenas se hicieron por pueblos, no se hicieron de manera individual. En la ciudad sí funciona. ¿Cuántos de ustedes vienen de pueblos que hicieron cuarentenas colectivas? Varias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no funciona. ¿Cómo le explicas a la abuela, quédate encerrada en tu casa? No se puede. Entonces, tienes que trabajar de manera colectiva. Yo diría como que busques temas en común. No sé, si hay algo agrícola, si hay un río, si hay, no sé, algo, yo me iría como por la parte climática, la agenda climática y algún tema en común con los jóvenes, porque son a los que puedes enganchar más fácilmente. Y ahorita con lo de la pandemia, pues no podemos hacer como reuniones como esta tan fácilmente, pero en la naturaleza es más fácil. Y también sirve como una forma de esparcimiento para ellos, ¿no? Perdón que no pueda contestar más, pero es que es muy compleja tu pregunta. Pero Telmo es el joven que está atrás y le puedes preguntar cuando terminemos. Bueno, con la experiencia que ha tenido y los lugares que ha conocido, ¿usted considera que la agroecología podría algún día sustituir los sistemas los sistemas convencionales? Tengo dos respuestas. La idealista te diría que sí, una parte más pragmática de mí creo que no al 100%. También depende de cómo definas agroecología. Sí creo que dentro de toda la cuestión de agricultura intensiva o de monocultivos que tenemos, podemos hacer cosas más amigables. Pero no estoy tan segura
es que también como que muchas veces nos enfocamos al problema de producción. Estaba escribiendo recientemente una nota y se dice que desperdiciamos el 30% de todos los alimentos. Estamos hablando de que la población va a incrementar hacia el 2050 y el problema con los tecnólogos, con los agrónomos, es que, no digo que en todo el mundo, hablo por los de Chapingo principalmente, tenemos una carrera que es en agroecología en Chapingo, pero el resto está muy enfocada o todavía muy orientada al modelo de la Revolución Verde, que era esta agricultura al monocultivo o agricultura industrializada. Nos seguimos preocupando por la producción. Sí, la producción es una parte, pero también hay una cuestión de desperdicio. Si pensamos en nuestros pueblos, muchas veces los alimentos eran sagrados, ¿no? O siguen siendo sagrados. No sé cuántos de ustedes todavía le echan el traguito de mezcal a la tierra antes de que se lo tomen, hablo por los oaxaqueños, o la abuela que, digo la abuela porque yo lo hago ya menos común, reconozco, que vas al pueblo y sí lo haces, ¿no? Como que vas a comer el consomé de pollo y le das un pedacito a la tierra, primero para agradecer, porque muchas de estas ritualidades y la cosmovisión que tenemos tenía que ver con mantener un equilibrio, pero se ha erosionado tanto también con todos los procesos de globalización que hemos perdido eso. Quizá también es como tiempo de volver a pensar en eso. Sí sería ideal que pensáramos en técnicas más sustentables. No estoy completamente segura de cuál sea tu definición de agroecología. Muchas veces lo que pasa, sobre todo cuando platico con tecnólogos y activistas sociales, es que, por ejemplo, les cuento una experiencia. Una señora me decía la milpa orgánica. Me decía, perdón, para bien o para mal, con los campesinos que yo he trabajado, mis tías le echan fertilizante al maíz. ¿Debería discriminar yo el tipo de agricultura que hacen porque le echan un poco de fertilizante a su milpa? No, también tenemos que entender por qué hacen lo que hacen. Sí creo que hay formas más sustentables de hacerlo, pero creo que tampoco podemos decir blanco y negro. Tenemos que contextualizar y también con la agricultura industrial o monocultivo. Sí, hemos usado de manera indiscriminada muchos químicos, podemos revertirlo, pero no va a ser un proceso sencillo, y más como de venir con este sesgo o este juicio inicial de es bueno o malo, creo que tiene que haber mucho como esta interlocución de conversar con el otro, con los mismos agricultores del por qué una práctica sí u otra no, ¿no? Porque además muchos agricultores de manera intensiva ven a la agricultura como un negocio. Dile de repente haz todo de manera orgánica y que le cueste muy caro, pues como decimos vulgarmente le va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces también tenemos que ser como conscientes como de ese tipo de cosillas. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Sí? Bueno, primero que nada te quiero agradecer por compartir con nosotras todo esto. La verdad me siento motivada y creo que eres una mujer muy inspiradora y me gustaría también preguntarte si nos puedes compartir acerca de la beca Fulbright. Me interesa mucho saber acerca de cómo puedo participar de ella. Sí, mira, ahorita sé que ya hacen convocatorias regionales y hay becas específicamente para STEM. Que las convocatorias cambian de año a año, entonces no te puedo decir específicamente los lineamientos. Lo que sí te tienes, yo siempre le digo, por ejemplo, a mi hermanita, pobrecita de mi hermanita, le digo, no tienes que ser la número 1 en tu clase, pero sí mantén ese promedio mínimo de 85. Porque muchas veces también como estudiantes creemos que el mejor siempre va a ser el que tenga 10. No, ten buenas notas, pero también asegúrate de hacer un currículum extenso y diverso. Si puedes meterte a voluntariados, si puedes hacer pasantías en algo que aporte a tu carrera, hazlo. ¿A qué me refiero? Si inicialmente necesitas trabajar porque no puedes cubrir todos tus gastos y estás haciéndolo en un café, igual y te funciona los 2 primeros años de universidad. El tercero y el cuarto trata de ligarte a algún profesor. Creo que Telmo es un muy buen ejemplo de que eso hacía en la universidad y eso deberían de hacer. Acérquense a los maestros,
porque eso también agrega a tu CV. De tal manera que cuando estás terminando la universidad, ya puedes agregar experiencia laboral en un proyecto A o en un proyecto B. Te pagan un poquito y también haces, digamos, un poco de carrera profesional también. Estudia inglés, si no tienes para pagarlo, muchas de las universidades ofrecen cursos, tómalos. Pueden ser no los mejores, pero tómalos. Yo lo que hice particularmente ya en un momento es que, para mí siempre como una de las limitantes, o yo creo que para muchos es como la económica, ¿no? Entonces lo que hacía es que postulé ya después a una escuela privada, pero no iba a empezar desde el nivel 1. Estudié mucho para que me pusieran en el nivel más alto. Y entonces ya en el nivel más alto que alcancé, me pagaba como el 25% de colegiatura, porque siempre buscaba donde había convenios con diferentes escuelas. Entonces pagar un 25% de colegiatura, un 100% de colegiatura, pues ya es una gran diferencia. Y disciplínate, ¿no? ¿Qué quieres hacer? En mi caso, bien o mal, sí, valoro mucho nuestras lenguas indígenas, son un tesoro, pero tristemente si quieres una carrera en la academia y en la investigación del lenguaje es el inglés. Entonces tienes que entrarle. Si quieres, digamos, tener mayores oportunidades, tienes que entrarle. Si quieres una beca Fulbright, tienes que entrarle. Si te quieres ir con CONACYT para México, tienes que entrarle al inglés, quieras o no. Lee en inglés, lee noticias en inglés, ve películas en inglés, ponle subtítulos. Ya les dije, escucha música en inglés, creo que sí. Trata de escribir en inglés, disciplínate. Para mí yo creo que una de las cualidades muy importantes durante la universidad fue la disciplina. Aprende una palabra nueva, o 2, o 3. ¿Sí? Uno de mis amigos se burlaba, ahorita ya no aguanto desvelarme, pero cuando estaba más chavita, él me decía, es que no sé, quiero hacer esto, pero me canso de trabajar, y yo le decía, pues duerme menos, ¿no? Ahorita se burla de mí y me dice, ¿y tú duermes menos, todavía te sirve? Le digo, no, ya no, porque ya no puedo dormir menos. Pero durante, digamos, la época de universidad sí era muy disciplinada en tanto tiempo para esto, tantas horas para dormir, y también disfruta la vida. Tampoco diversifica, les hablaba mucho del networking y de las cuestiones sociales. Parece cosa de risa, pero les cuento, por ejemplo, que cuando estaba terminando el doctorado, que ya no tenía dinero, conseguí chambitas pequeñas, y muchos de estos trabajitos los conseguí por amigos que abrían, necesitamos un intérprete, necesitamos hacer un estudio de no sé cuánto para 3 meses, necesitamos un especialista para esto. ¿Quieres? Postulas obviamente, pero el conocer a alguien dentro del sistema te facilita. También no dejen la parte social. Si son tímidos, busquen cosas para dejar de ser tímidos. Si quieren conocer a alguien y hablarle a alguien, guarden la vergüenza, la pena en algún lado. Lo peor que te pueden decir es no, pero eso ya lo tienes antes de que lo intentes. La otra es que te digan que sí. Lo digo también porque cuando estaba incursionando en ciencias sociales, y que todavía me siento muy insegura en el campo, cuando quería que alguien me leyera, mucho de cómo aprendes es que te lean y critiquen lo que escribes, es que le escribía a la gente que admiraba. Algunos me decían, no, no me interesa leerte, y otros me decían, sí, te leo, y te dan retroalimentación. Para la gente que está en Telmo, que sé que publica muchos libros, muchas de las cosas que publicas las recibes por invitaciones o que coorganizas. De ahí también viene la parte social. Entonces también tienen que trabajar en eso. Cuando llegues a una entrevista con Fulbright te van a preguntar todas estas cosas porque tienen que ver con el liderazgo. Y un líder no solamente es el que saca 10, o a lo mejor ni siquiera saca 10, es muy bueno en lo que hace, pero tiene toda una gran variedad de cualidades. Entre ellas es la habilidad para lidiar con estrés, la habilidad para lidiar con diferentes personalidades, desde aquel que es introvertido hasta aquel que es extrovertido. Entonces, como que hagan un abanico de diferentes cosas. ¿Qué más sería? Sí, el inglés creo que es una de las cosas que más te van a pedir, que tengas un currículum sólido. Algo que siempre les digo también es que, así como les conté la historia, pareciera que tiene mucha coherencia, ¿no?
pero volvamos a este punto. A ver, siempre pareciera que tenía una historia ya bien determinada. De la A voy a llegar a la Z, pero no es cierto. Pero sí, cuando vayas a venderle una historia a tu empleador, a quien te vaya a dar una beca, dile que todo lo hacías porque creías en algo, que pareciera que todo tenía sentido, que pareciera que tú habías previsto ya todo desde antes, aunque no sea cierto. Porque también, cuando vamos al mercado laboral o vamos a enfrentarnos a buscar cosas, es cómo te vendes. Aprende a negociar, valora tus habilidades. Se dice que las mujeres somos más malas para vendernos que los hombres. ¿Se acuerdan de la reflexión que les decía de la niña? Es que ellos siempre ganan. Y no estoy hablando de una guerra de género de mujeres contra hombres. Tiene que ver con una cuestión interna de nosotras y las inseguridades y las normas sociales en las que crecemos. Aprendan a negociar, prepárense, confíen en ustedes, pero también aprendan a venderse. Pues ya va. Gracias, Tania Eulalia, por abonar tanto conocimiento con las chicas. Pues en verdad que todo lo que has dicho es el objetivo de este seminario, ¿no? El que se lleven todas estas herramientas, que se sientan que no están solas, que somos más mujeres que estamos en la ciencia y tecnología, que hay mujeres que han traspasado fronteras, que no nada más pueden estudiar, como dice, ¿no? En Oaxaca puedes llegar hasta Holanda o hasta donde tú te lo imagines, contextualizándote y también adaptándote a los cambios y estando en la mejor disposición de ir aprendiendo, ir adquiriendo nuevas experiencias, y pues esa es la invitación que se les hace. Te agradecemos de todo corazón el darte este tiempo para compartir con las seminaristas de este día, y pues te voy a hacer entrega de un reconocimiento. Que para ello me voy a permitir leerlo, y a la letra dice: la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, a través del Centro Universitario para el Liderazgo de la Mujer y con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, otorgan el presente reconocimiento a Tania Eulalia Martínez Cruz por haber participado como ponente en el Seminario Nacional de Mujeres Indígenas Universitarias en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible, realizado del 27 al 30 de octubre del 2020. Firma la maestra Nidia Deli Mata Sánchez, rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Y pues que te hace también llegar un saludo y un agradecimiento por parte de la... Le hago entrega de su kit. Ahí también, este es el kit para que seas parte del seminario ya con las chicas. Qué bueno, entonces le ponemos. Ay, qué bonita bolsa además. Sí. Y pues muchas gracias. Ya nada más para cerrar, voy a robar un minuto más. Normalmente no tengo problemas para revisar ensayos y cosas de gente que está postulando. Lo que sí es que siempre pido que me digan por lo menos 2 semanas antes, porque les decía, la disciplina es una parte. Si me escriben y me dicen, mañana tengo que entregar un ensayo porque voy a postular algo, probablemente les voy a decir, no. Pero si me escriben 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 6 meses, hay gente que me escribe 1 año antes y me dice, voy a postular. Ya leí la convocatoria antes, y no solo conmigo, con la gente que siempre se acerquen, lean antes de buscar a alguien, porque así hay más interés del otro lado, porque saben que ya hicieron la chamba del otro lado, entonces ya van con cosas más específicas. Pero me encuentran fácilmente en redes sociales, entonces cualquier cosa, por ahí estamos.